Durante toda la fiesta nos ignoraron, pero cuando el prometido presentó a mi esposo como su mentor y socio, todos quedaron boquiabiertos y mi hermana completamente humillada. Mi familia siempre ha sido un universo en sí mismo, lleno de reglas no escritas, silencios pesados y expectativas imposibles. Crecer en ese mundo fue como aprender a nadar en aguas turbulentas, cada movimiento, cada palabra, debía ser medido para no provocar un choque que pudiera hundirte. Desde niña, sentí que había un guión que debía seguir, pero uno en el que mi papel estaba siempre en segundo plano. Mi hermana Ana, mayor por 4 años, era la estrella indiscutible. Todo giraba a su alrededor, sus logros académicos, sus decisiones, su imagen impecable. Ella era la hija perfecta, la favorita de mis padres, el orgullo de la familia. Y yo, sin darme cuenta al principio, me convertí en la comparsa, la sombra silenciosa que observaba y callaba. La relación con Ana nunca fue sencilla. Desde pequeñas, sus palabras solían tener un filo oculto que me atravesaba. «Eres demasiado sensible», me decía cuando lloraba, «no vas a llegar a nada», murmuraba cuando intentaba expresar mis ideas. Eran frases que, aunque dichas en voz baja, calaban profundo, y que mis padres raramente corregían. Ellos, sumidos en sus propias tensiones, parecían valorar más la perfección externa que el bienestar emocional. Mi madre, con su manera rígida y su constante insatisfacción, era una figura imponente. Tenía esa habilidad de hacer sentir que nada era suficiente, que siempre había un error, un defecto que debía corregirse. Mi padre, por otro lado, prefería mantenerse al margen, evitando los conflictos, a veces con una indiferencia que dolía casi tanto como las críticas. Fue en ese contexto que conocí a David. Él entró en mi vida como un soplo de aire fresco, alguien que no juzgaba ni exigía. Era tranquilo, inteligente y siempre paciente con mis dudas y miedos. Con él sentí por primera vez que podía ser auténtica, sin miedo a ser aplastada por la sombra de Ana o las expectativas familiares. Pero el choque con mi familia fue inmediato. David no encajaba en ese ideal de éxito que mi familia veneraba. No tenía un apellido reconocido ni un trabajo que impresionara en reuniones sociales. Y peor aún, tenía una forma de ser sencilla, honesta, que no resonaba con la pompa que Ana siempre buscaba. Desde el primer momento, Ana dejó claro que no lo aceptaba. En reuniones familiares, se burlaba de él con comentarios sutiles pero hirientes. «¿De verdad piensas que ese tipo te merece?», decía con una sonrisa falsa. «David no entiende estas cosas, es demasiado simple», murmuraba para que yo la escuchara. Y mis padres, aunque nunca dijeron nada en público, compartían con Ana esa mirada crítica y desconfiada. Las cenas y fiestas familiares se convirtieron en una tortura silenciosa. David y yo éramos como espectadores invisibles en un escenario que no nos incluía. Las conversaciones se detenían cuando entrábamos, las miradas se desviaban y las palabras se cargaban de juicios no dichos. Sentíamos que no pertenecíamos, que nuestra relación era una anomalía que debía ser ignorada. Pero a pesar de todo, yo intentaba aferrarme a la esperanza. Pensaba que si demostraba cuánto amaba a David, si lograba que la familia viera lo valioso que era, las cosas cambiarían. Pensaba que el tiempo y las pruebas podrían romper esa muralla de prejuicios. Me engañaba a mí misma para seguir soportando ese dolor disfrazado de indiferencia. La verdad era que bajo la superficie de esas reuniones, se cocían resentimientos más profundos. Viejas rivalidades entre mis padres, heridas no sanadas y una competencia silenciosa que había marcado cada paso de nuestra familia. Ana, con su carácter fuerte, había aprendido a usar esas tensiones para protegerse, y nosotros, David y yo, éramos los blancos fáciles para descargar frustraciones. Pero el peso mayor era la constante sensación de que, no importaba cuánto luchara, jamás seríamos parte del núcleo. Mi identidad se estaba diluyendo entre la necesidad de aceptación y el cansancio de ser invisible. Y fue en medio de esta atmósfera tensa y dolorosa que llegó la fiesta de compromiso de Ana. Un evento diseñado para mostrar la unión perfecta entre dos familias, para celebrar un futuro brillante que parecía excluirnos. David y yo llegamos con el corazón en un puño, preparados para ser ignorados una vez más, pero sin imaginar que esa noche todo cambiaría de una manera que nadie esperaba. Porque aunque nos trataron como si no existiéramos, había un secreto guardado por el prometido de Ana, una verdad que estaba a punto de salir a la luz, sacudiendo los cimientos de la familia y dejando a todos boquiabiertos. Y a mi hermana, completamente humillada.
La fiesta transcurría entre risas forzadas y brindis vacíos, pero para David y para mí, cada momento se sentía como una daga invisible clavada en el pecho. Desde que llegamos, el silencio y las miradas evasivas fueron la banda sonora de la noche. Ni un saludo cálido, ni una palabra de bienvenida. Mis padres apenas levantaban la vista y mi hermana, ella ni siquiera disimulaba su desprecio. Su sonrisa era una máscara que escondía su satisfacción al ignorarnos, un desprecio que dolía más que un insulto abierto. Pero la traición que viví esa noche no vino de ellos. No fue solo la indiferencia lo que rompió mi mundo, fue la humillación directa, el veneno verbal lanzado con intención y sin piedad, precisamente de alguien que juraba quererme como hermana. Ana, con esa sonrisa falsa y ojos llenos de frialdad, decidió que era el momento perfecto para atacar a David frente a todos. Lo hizo con esa sutileza cruel que solo quienes conocen bien cómo herir pueden manejar. En un tono aparentemente casual, pero cargado de veneno, comenzó a hablar de él con sus amigos más cercanos y familiares. ¿De verdad creen que alguien así puede estar a la altura? David no tiene nada que ofrecer, es insignificante, dijo con esa voz que pretendía ser una broma, pero que era una daga. Ni siquiera sabe cómo manejar un negocio, mucho menos formar parte de algo importante. Sentí como mi pecho se contraía, como una ola de calor subía desde el estómago hasta la garganta. Quise levantarme y defenderlo, gritar que David era mucho más que lo que ella decía, que su opinión estaba equivocada. Pero algo en mí se congeló. Esa era la misma Ana que me había menospreciado toda la vida, la misma que había hecho que me sintiera pequeña, invisible. David permanecía en silencio, su rostro una mezcla de dolor y calma contenida. No dijo nada, aunque podía sentir la humillación que debía estar atravesando. Sus ojos buscaron los míos por un instante y vi allí la tristeza profunda que me rompió en mil pedazos. Lo peor no era solo la traición verbal. Era la forma en que todos a su alrededor aceptaban esas palabras como verdad. Nadie defendió a David ni a mí. Nadie cuestionó a Ana. Sus palabras fueron como una sentencia que sellaba lo que durante años había sido un secreto no dicho. Para esta familia, David y yo éramos insignificantes, prescindibles. En ese momento sentí que todo el amor y la esperanza que había depositado en esa familia se desmoronaban. La confianza que había intentado construir, la ilusión de que podrían vernos con otros ojos, quedó hecha añicos en segundos. Pero entonces, cuando la herida parecía abierta y sangrante, algo inesperado sucedió. El prometido de Ana, quien hasta ese momento había permanecido en un segundo plano, levantó la copa y pidió silencio. Con una calma implacable miró a todos y dijo: «Quiero que sepan algo que no se ha dicho, y que creo es justo que todos escuchen». El ambiente cambió en un instante. Todas las miradas se posaron en él, curiosas, expectantes. David continuó, no solo es un hombre de honor, sino que ha sido mi mentor durante años. Sin él, esta empresa que tanto valoramos no sería lo que es hoy. Más aún, es mi socio principal en este negocio que está asegurando el futuro de nuestra familia. Un murmullo recorrió la sala. Las caras que minutos antes despreciaban a David ahora estaban congeladas en un silencio absoluto. Mi hermana, cuya arrogancia había sido tan ruidosa y cruel, quedó sin palabras, su rostro una mezcla de sorpresa, ira y humillación. Sentí como una mezcla de emociones me invadía, alivio por la verdad revelada, pero también un dolor profundo por lo que habíamos soportado para llegar hasta aquí. Esa noche la traición de Ana y la indiferencia de mi familia quedaron al descubierto ante todos. Pero más que la traición de ella, la verdadera herida era la traición del silencio, de la falta de apoyo, de la indiferencia que me había acompañado durante años. Porque esa noche comprendí que no solo me habían ignorado a mí y a David, sino que habían permitido que se nos humillara, que se nos excluyera, que se nos invisibilizara. Era una traición profunda, una que dolía en lo más íntimo, y que ya no podía ni quería seguir tolerando. Después de aquella noche nada volvió a ser igual. La traición de Ana y la indiferencia de mi familia hicieron que una tormenta estallara dentro de mí, un remolino de emociones que no podía ni quería seguir ignorando. Por primera vez me vi frente a un abismo donde tenía que decidir, seguir soportando el peso de una familia que me trataba como si no existiera, o romper ese ciclo y buscar mi propia paz. Los días siguientes fueron un caos interno. Me despertaba con una mezcla de rabia y tristeza que no sabía cómo manejar. Cada recuerdo de la fiesta, cada palabra venenosa de Ana, se repetía en mi mente como un eco insoportable.
Y mientras veía a David a mi lado, silencioso pero firme, entendía que él también cargaba ese peso, que juntos habíamos soportado una humillación que no merecíamos. Mi lealtad hacia mi familia me torturaba. Pensaba en mis padres, en mi hermana, en todo lo que había compartido con ellos. ¿Cómo podía romper con ellos? ¿Cómo podía negar esa parte de mí que creció bajo su techo con sus reglas? Pero también sentía que aferrarme a ellos era aferrarme al dolor, a la invisibilidad, a la desconfianza. La culpa comenzó a apoderarse de mí. ¿Era yo egoísta por querer distanciarme? ¿Estaba abandonando a quienes me dieron la vida? Pero en el fondo sabía que esa culpa era una trampa, un eco de todas esas voces que durante años me dijeron que no era suficiente, que debía aguantar, que debía perdonar y olvidar para mantener la paz. Pero, ¿qué paz? La paz nunca llegó. Solo llegó el silencio frío y la ausencia de respeto. Y ese silencio, esa ausencia, era una forma de violencia que me estaba consumiendo. Entonces llegó un momento en que ya no pude seguir fingiendo que todo estaba bien. Fue una tarde cualquiera, mientras revisaba unos documentos en la oficina de David, cuando me di cuenta de que mi salud emocional se estaba desgastando. Me sentía agotada, sin fuerzas, y supe que tenía que cambiar algo. No podía seguir siendo prisionera de ese círculo tóxico. Recordé todas las veces que me había callado para evitar conflictos, todas las veces que había soportado humillaciones para no romper el equilibrio familiar. Pensé en David, en cómo él me apoyaba incondicionalmente, en cómo juntos habíamos construido un proyecto de vida lejos del juicio constante. Esa noche le dije a David, ya no puedo más. No quiero que nos destruyan, no quiero que el odio ni el desprecio definan quiénes somos. Es momento de protegernos, de poner límites claros. Si quiero que algo cambie, tengo que empezar por cambiar yo. No fue una decisión fácil. Mi mente se debatía entre el amor por mi familia y el instinto de supervivencia. Pero algo en mí estaba despertando, una voz interna que reclamaba respeto, dignidad y paz. Sabía que alejarme no significaba renunciar a ellos para siempre, pero sí significaba priorizar mi bienestar y el de mi esposo. Que establecer límites no era un acto de egoísmo, sino de amor propio. Que mi silencio y mi paciencia habían sido cómplices de la toxicidad. Esa claridad me dio fuerza para enfrentar lo que venía, para preparar el terreno donde podría finalmente sanar y crecer. Porque en ese punto de quiebre entendí que el verdadero acto de valentía no era aguantar en silencio, sino alzar la voz, cuidarme y elegir un camino que me permitiera ser feliz, incluso si eso significaba distanciarme de quienes me hicieron daño. Había llegado el momento que había evitado durante años. Sentía el peso de todo lo no dicho, las palabras acumuladas que quemaban en mi garganta y exigían salir. David me sostenía la mano con una firmeza silenciosa, y juntos entramos en la sala donde Ana y parte de la familia nos esperaban, aún sin entender que esta vez la dinámica cambiaría. El aire estaba cargado como si el tiempo se hubiese detenido, y en mis oídos solo retumbaba el eco de aquella noche que cambió todo. Mi corazón latía acelerado, un tambor que marcaba el ritmo de la valentía que estaba a punto de desplegar. Necesito hablar con ustedes, comencé con la voz temblorosa pero decidida. La sala se quedó en silencio absoluto, todas las miradas clavadas en mí, una mezcla de sorpresa, curiosidad y un poco de desdén. Ana me miró con sus ojos fríos, la misma mirada que me había lanzado aquella noche con desprecio. Pero esta vez no iba a ceder ante su arrogancia. Sé que hay mucho que se ha quedado sin decir, continué, y no puedo seguir callando porque cada palabra no dicha ha sido un ladrillo más en este muro que nos aleja. David y yo hemos soportado más de lo que cualquiera podría imaginar, no solo por el desprecio que nos han mostrado, sino por la humillación que Ana lanzó delante de todos. El rostro de mi hermana se endureció. Intentó interrumpirme, pero alzó la mano en señal de que no, que esta vez debía escuchar. Lo que dijiste aquella noche, Ana, dije mirando fijamente a sus ojos, no solo fue hiriente, fue una traición. Porque no solo atacaste a mi esposo, atacaste a mí, atacaste la idea de que alguien puede cambiar, crecer y ser valioso aunque no encaje en tus estándares. Sentí como la voz se me quebraba, la emoción a punto de desbordarse, pero me mantuve firme. David apretó mi mano con suavidad, recordándome que no estaba sola. David no solo es el hombre que amo, sino el socio principal y mentor del prometido de Ana. Él ha estado detrás del éxito que muchos aquí disfrutan, aunque prefieran ignorarlo. Esa verdad no puede seguir oculta,
dije con una mezcla de orgullo y tristeza. Un murmullo recorrió la sala. Los rostros que antes me ignoraban ahora mostraban sorpresa, incredulidad, e incluso un destello de respeto tardío. Pero también había resistencia, porque el poder de la verdad a veces duele más que la mentira. Mi madre bajó la mirada, mi padre frunció el ceño, y Ana respiró hondo, como si intentara encontrar las palabras para defenderse, pero ninguna llegó. La humillación que me había hecho sentir ahora parecía voltearse contra ella, una sombra que no podía ocultar. No vine aquí para destruir a nadie, dije sintiendo como la honestidad abría heridas que necesitaban sanar. Pero sí vine a exigir respeto, a pedir que nos vean como lo que somos, no como una amenaza o una carga. No merecemos vivir en el silencio ni en la invisibilidad. La tensión era palpable. La sala parecía un campo de batalla donde se enfrentaban años de resentimientos, mentiras y secretos. Pero esa era mi verdad, y estaba decidida a que se escuchara. Yo también he cometido errores, admití bajando la voz, pero la única forma de avanzar es con honestidad y respeto. No podemos seguir fingiendo que no hay heridas porque así se infectan y se vuelven tóxicas. David habló entonces con una voz serena pero firme: no queremos enemistades ni rupturas definitivas. Solo queremos ser parte de esta familia con dignidad. Queremos construir puentes, pero para eso necesitamos que se reconozcan nuestras voces y nuestro valor. Las palabras resonaron con fuerza, y sentí que algo dentro de mí cambiaba. La verdad, por dolorosa que fuera, abría caminos hacia la sanación. Mi hermana rompió el silencio con una voz baja y temblorosa: no pensé que David estuviera tan involucrado. Siempre lo vi como alguien fuera de nuestro círculo. Asentí lentamente. Eso es parte del problema, ver solo lo que queremos, ignorar lo que no nos conviene. Pero ahora no podemos seguir así. La conversación siguió siendo difícil, llena de emociones encontradas. No hubo excusas ni falsas promesas. Pero hubo algo más importante: la verdad salió a la luz, y con ella, la posibilidad de cambiar. Salimos de aquella sala sabiendo que no todo estaba resuelto, pero que habíamos dado un paso gigantesco. David y yo ya no éramos invisibles, y aunque el camino sería duro, ahora teníamos la valentía de enfrentar lo que viniera. Porque a veces confrontar la verdad es el acto más poderoso de amor propio y de esperanza para sanar relaciones rotas. Después de la confrontación, sentí que algo había cambiado dentro de mí, una mezcla de alivio y temor. Al fin había hablado, había puesto sobre la mesa lo que me dolía, pero eso también significaba que debía mantenerme firme en esa verdad. No bastaba con decirlo, necesitaba protegerme a David y a mí, de volver a caer en ese ciclo tóxico que nos había consumido durante tanto tiempo. Establecer límites no fue fácil. Para mi familia, acostumbrada a imponer sus reglas y expectativas, mi decisión fue una provocación. Al principio sentí su resistencia como un muro infranqueable: mensajes ignorados, invitaciones que se desvanecían, comentarios pasivo-agresivos que intentaban desestabilizarme. Pero ya no podía permitirme tolerar eso. Decidí que no asistiría a eventos familiares donde no fuéramos respetados. No aceptaría llamadas solo para reproches disfrazados de consejos. No permitiría que Ana ni nadie menospreciara a David ni a mí. Mi bienestar emocional tenía que ser prioridad. Cada vez que recibía una crítica o una mirada cargada de juicio, respiraba profundo y recordaba por qué estaba haciendo esto. No era un castigo ni un distanciamiento sin sentido, sino una forma de cuidarme y de construir una relación saludable, aunque fuera a distancia. Aprendí a decir no sin sentir culpa. Fue un proceso doloroso porque durante años había usado el sí para evitar conflictos, para mantener la aparente armonía. Pero ahora entendía que esa armonía era falsa, que el silencio y la complacencia solo alimentaban la toxicidad. Una de las batallas más difíciles fue con mis padres. Siempre esperaban que pusiera la familia primero, y que dejara pasar las cosas por amor. Pero tuve que explicarles con calma que el amor también implica respeto y límites claros. Que la familia no puede ser una excusa para el daño emocional. David fue mi gran apoyo en todo esto. Me recordaba que no estaba sola y que tenía derecho a vivir sin miedo ni culpa. Su presencia era un ancla que me ayudaba a mantener la calma cuando la familia intentaba desestabilizarme. También aprendí a buscar apoyo fuera de ese círculo. Amigos, terapeutas, grupos donde compartir y recibir comprensión.
Eso me fortaleció y me permitió mantener mi postura sin sentirme aislada. Con el tiempo, esos límites fueron creando un espacio seguro para nosotros. No éramos la familia perfecta, pero por primera vez éramos una familia que se respetaba a sí misma. Y aunque la relación con mi hermana y mis padres siguiera siendo compleja, ahora estaba claro que el respeto era la base mínima para cualquier acercamiento. Establecer límites no fue un acto de ruptura, sino de amor propio. Fue decir, te respeto, pero necesito que me respetes también. Fue reclamar mi espacio, mi dignidad y mi paz. No siempre fue fácil mantenerme firme. Hubo momentos de duda, de tristeza, de sentir que estaba perdiendo lo que conocía como familia. Pero al final, esos límites fueron la única manera de construir un futuro donde pudiéramos crecer sin lastimarnos. Porque a veces el verdadero amor implica alejarse de quienes nos lastiman para encontrarnos a nosotros mismos. Después de tanto tiempo viviendo bajo el peso de las expectativas familiares, llegó el momento en que tuve que tomar una decisión que cambió mi vida: elegir la paz interior por encima de la obligación impuesta. No fue fácil, ni rápido, ni libre de culpa, pero fue sin duda el acto más necesario para mi bienestar y para el de David. Desde pequeña me enseñaron que la familia es lo primero, que no importa qué pase, siempre debemos responder a su llamado, asistir a sus eventos, aguantar sus críticas y cargar con sus dramas. Pero esa enseñanza, que en teoría busca unión, se convirtió en una cadena que me ataba a un lugar donde no podía ser yo misma. Después de la confrontación y el establecimiento de límites, las expectativas de mi familia no desaparecieron. Más bien, parecían intensificarse. ¿Cómo puedes alejarte de tu propia sangre?, me preguntaban. La familia es para siempre, no para elegir cuando quieres estar. Esas palabras resonaban en mi cabeza y muchas veces sentí el peso de la culpa hundiéndome en la duda. Pero el desgaste emocional era más fuerte. La ansiedad, el estrés y el sentimiento de no pertenecer me estaban consumiendo. Y entonces, con la claridad que da la experiencia, comprendí algo fundamental: la paz no es egoísta. Priorizar mi salud mental y emocional no era un acto de traición, sino de amor propio. Elegir la paz sobre la obligación significó, por ejemplo, decir no a reuniones familiares donde la atmósfera era tóxica. Significó dejar de responder mensajes hirientes, y también alejarme de quienes solo aportaban juicio y rechazo. No fue un abandono, fue una forma de proteger lo que construyo con David y conmigo misma. Esta elección también me permitió redefinir qué significa familia. La familia no es solo la que te une la sangre, sino la que te respeta, te apoya y te hace sentir valorada. David y yo juntos construimos nuestro pequeño mundo de respeto y cariño, lejos de las miradas críticas y los reproches disfrazados de consejos. Al principio, renunciar a algunas tradiciones y eventos familiares me dolió. Recordaba las expectativas, los momentos de la infancia, la presión social. Pero con el tiempo, la sensación de alivio y tranquilidad superó cualquier nostalgia o remordimiento. Elegir la paz me hizo más consciente de mis límites y necesidades. Aprendí que no debo cargar con la responsabilidad de agradar a todos, ni sacrificar mi felicidad por mantener apariencias. Esa conciencia fue liberadora y me abrió la puerta a relaciones más auténticas, sinceras y enriquecedoras. Lo más sorprendente fue cómo este cambio afectó mi sentido de identidad. Ya no me sentía atrapada en un papel impuesto por mi familia, sino dueña de mi historia y mis decisiones. Descubrí que puedo amar a mi familia sin someterme a su voluntad ciega, y que puedo crear vínculos nuevos basados en el respeto mutuo. También entendí que elegir la paz no significa cerrar puertas para siempre. Es un proceso que puede incluir acercamientos con condiciones claras, donde ambas partes estén dispuestas a cambiar y crecer. Pero mientras eso no ocurra, la paz personal debe ser prioridad. David fue mi compañero en esta elección. Su apoyo incondicional y su firmeza me ayudaron a sostenerme cuando la culpa o la presión amenazaban con derrumbarme. Juntos aprendimos que el amor no se basa en obligaciones ni en sacrificios dolorosos, sino en el respeto, la comprensión y el cuidado mutuo. Al mirar hacia atrás, sé que elegir la paz sobre la obligación fue la decisión más valiente y necesaria. Porque aunque la familia es importante, no debe ser a costa de la salud emocional ni de la dignidad personal. Hoy camino con la certeza de que puedo ser fiel a mí misma, amar sin perderme, y construir un futuro donde la paz sea el fundamento, no el sacrificio.
El silencio que siguió a mi decisión de establecer límites y priorizar mi paz fue, al principio, ensordecedor. Algunos miembros de mi familia me dieron la espalda, otros simplemente aceptaron mi postura con un mutismo incómodo. La casa que antes vibraba con reuniones y conversaciones forzadas ahora estaba llena de espacios vacíos y llamadas que ya no llegaban. Fue doloroso, sí, pero también fue necesario. Lo que nadie entendía era que en ese silencio, yo estaba reconstruyéndome. Cada día sin el constante desgaste emocional fue un paso hacia una versión más fuerte y auténtica de mí misma. Empecé a escuchar mi voz interna con más claridad, a reconocer mis emociones sin juzgarlas ni minimizarlas. Esa paz que antes parecía inalcanzable se volvió una realidad tangible. David y yo reforzamos nuestro vínculo. Nos convertimos en refugio el uno para el otro, un espacio seguro donde las heridas del pasado podían ser sanadas con comprensión y paciencia. Aprendimos a celebrar los pequeños logros y a apoyarnos cuando la soledad o la tristeza asomaban. No éramos una familia tradicional, pero éramos una familia que se elegía cada día, con amor y respeto. El crecimiento personal fue inevitable. Comprendí que no podía cambiar a mi familia, ni hacer que vieran la verdad desde mi perspectiva. La toxicidad que había vivido no era mi culpa ni mi responsabilidad reparar. Esta aceptación me liberó de un peso que había cargado durante años. Con esa libertad, también pude perdonar. No en el sentido de olvidar o justificar el daño, sino en el sentido de soltar el rencor que me envenenaba por dentro. Perdoné para mí para dejar de vivir atrapada en un pasado que me impedía avanzar. Además, mi relación con mi familia cambió, aunque no en la forma que muchos esperarían. No hubo reconciliaciones dramáticas ni grandes gestos de unión. Más bien, hubo respeto por la distancia, una aceptación tácita de que algunos lazos se mantienen desde lejos y con límites claros. Aprendí a soltar la idea de familia perfecta, y a valorar la paz por encima de las expectativas. Esta nueva perspectiva también me abrió las puertas a relaciones más sanas fuera del núcleo familiar. Empecé a rodearme de personas que me valoraban y respetaban, que compartían conmigo un deseo genuino de crecer y apoyarnos mutuamente. Eso fortaleció mi autoestima y me recordó que merezco amor sin condiciones. El proceso no estuvo exento de momentos difíciles. A veces la nostalgia y la tristeza regresaban con fuerza, y el miedo a la soledad me acechaba. Pero cada vez que eso ocurría, recordaba la fortaleza que había descubierto en mí, el camino recorrido y la importancia de mantener la paz. Mirando atrás, veo que esa experiencia me enseñó a confiar en mí misma y en mi intuición. Aprendí a valorar mi salud emocional como un tesoro irreemplazable y a defenderla con firmeza. La toxicidad familiar fue una lección dura, pero también una oportunidad para crecer, sanar y redefinir el significado de familia y amor. Hoy, cuando pienso en mi familia, ya no siento ese nudo en el pecho ni la necesidad de justificarme o pedir aprobación. Siento compasión, sí, pero también una distancia sana que me protege. He encontrado la libertad de ser yo misma, sin miedo ni culpa. Esta historia no es solo mía, creo que es la de muchos que enfrentan dinámicas familiares complejas y dolorosas. Por eso la comparto aquí, con la esperanza de que otros encuentren en mis palabras un reflejo, un consuelo, una chispa para su propio camino de sanación. Porque al final, la vida se trata de aprender a amarnos, a respetarnos y a elegir la paz, incluso cuando eso significa alejarse de quienes más deberían cuidarnos.